Muy buenos días. Vamos a empezar a realizar una práctica. En este caso es el accionamiento de un cilindro de doble efecto de forma semiautomática, para lo cual hay que realizar un circuito neumático de mando semiautomático en el cual la retracción del vástago del actuador cumple el ciclo de trabajo. Para este ejercicio se debe tomar en consideración las siguientes condiciones. Primero, hay que utilizar una válvula con accionamiento mecánico 3-2 de rodillo para conseguir la retracción del vástago del cilindro. A su vez, la velocidad del accionamiento del cilindro, es decir, el avance del vástago, debe ser regulada al 2% de su capacidad. Como tercer punto, el accionamiento del circuito deberá ser controlado por una válvula de accionamiento manual de palanca con enclavamiento. Y de este ejercicio hay que realizar el diagrama de movimiento, diagrama de fase-tiempo, para poder evidenciar el funcionamiento de cada uno de los elementos. Entonces, para esto vamos a utilizar o vamos a hacer uso del software FluidSim. Previamente este programa ya fue cargado en la plataforma. A su vez, en las clases anteriores, en las últimas clases, ya se les fue entregado este software. Como se les dijo en aquella ocasión, pues este es un software eh, de la empresa Festo. Sí, es un archivo ejecutable, es decir, que no necesita instalación, es un archivo portable. ¿Sí? No necesita instalación, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo previamente creé una carpeta con el nombre FluidSim. Dentro de esa carpeta está el archivo comprimido. Dentro de esa carpeta voy a extraer ese archivo. Espero unos segundos. Ya, se descomprimió. Ahora, lo que voy a hacer es abrir la carpeta y tengo dos opciones para utilizar tanto la parte de hidráulica como la parte de neumática. Obviamente, escogeré la parte de neumática. Selecciono la carpeta BIM y tengo aquí el archivo ejecutable, ¿sí? Lo abro. En algunos casos les va a pedir una contraseña, un código. El código es el 4962 en el caso de que les pida. A mí ya no me pide porque yo tengo previamente, yo tengo preinstalado un software de similares características, ¿no? Entonces no me pide a mí la contraseña. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir un entorno de trabajo, ¿sí? Entonces empiezo revisando nuevamente qué me dice en el ejercicio, ¿no? Ya me está indicando qué tipo de válvulas debo utilizar. Una válvula de accionamiento mecánico, necesito controlar la velocidad, pues deberé utilizar una válvula reguladora de caudal. El accionamiento del circuito deberá ser controlado por una válvula de accionamiento manual de palanca con enclavamiento. Creo que son las tres más importantes, ¿no? Obviamente, empiezo insertando cada uno de los elementos. En este caso el compresor, que es donde se genera el aire comprimido, necesito de una unidad de mantenimiento para adecuar el aire comprimido, ¿no es cierto? Necesito un actuador de doble efecto, ¿sí? Que es el elemento que va a ejecutar el trabajo. Ahora, para controlar un cilindro de doble efecto, pues necesito una válvula 4-2 o 5-2. Voy a utilizar una válvula 5-2 de accionamiento neumático. Neumático, ¿sí? Ya. Me dice que requiero de la utilización de una válvula pulsante muelle. Válvula 3-2 pulsante muelle. Aquí hay que poner atención, ¿sí? Se da cuenta que están dos tipos de accionamientos, pues solamente necesito el muelle, ¿sí? Ahora, en la parte del escape puedo utilizar un silenciador, de la misma forma en las válvulas 5-2. Ya sabe, el silenciador es un accesorio que me ayuda a disipar el sonido que se produce por el escape del aire, ¿no es cierto? Industrialmente es bastante utilizado este tipo de accesorios. Ahora, ¿qué más necesito? Yo puedo hacer una copia de esta válvula y puedo convertirla haciendo doble clic en una válvula de accionamiento mecánico, ¿sí? En este caso requiero de una válvula de rodillo, ¿no es cierto? Es la que me solicitaba. Ahora, para
poder controlar la velocidad de desplazamiento del vástago, yo requiero de una válvula reguladora de caudal. Este tipo de válvulas ya las vimos en las clases anteriores, ¿sí? Estamos de alguna forma recordando qué tipo de válvula y cuál es su función, pero esto ya previamente conocemos, ¿sí? Ahora voy a empezar a unir cada uno de los elementos. Ya saben, me coloco en el punto de salida hacia el otro extremo, hacia donde quiero conectar la válvula. Listo. En teoría está conectado el circuito, pero hay algo importante. Esta válvula rodillo-muelle, al colocarme en el símbolo del rodillo, me muestra de color verde, ¿no es cierto? Yo le hago doble clic y voy a poner un nivel de actuación. En este caso, una letra B. ¿Sí? Va a identificarme el nivel de actuación. Ahora, en el cilindro de doble efecto, doble clic y me voy a niveles de actuación. Voy a tener un nivel A, que es desde donde va a partir el desplazamiento del cilindro. En este caso empieza en 0 y va a llegar a un punto donde va a cumplir la carrera del cilindro. En este caso va a estar a una distancia de 100 milímetros. La carrera va a ser de 100 milímetros. Recuerde, la carrera de un cilindro o de un actuador neumático se refiere a la longitud de desplazamiento, a la distancia que va a desplazar el vástago del cilindro. Eso es la carrera. Ahora, como puede darse cuenta, me apareció una regleta. Sí, yo puedo moverla esto y voy a colocarla en la posición que físicamente voy a tener cada elemento. Entonces, ¿qué me indica esta letra B? Que físicamente este elemento va a estar ubicado en este punto. Al momento de desplazarse el cilindro, golpeará físicamente el rodillo haciendo que se accione la válvula y pueda retornar. Vamos a comprobarlo. Perdón, a ver. Necesito conectarlo. ¿Sí? Ahora, acciono la válvula. ¿Sí? ¿Cómo puedo evidenciar si está trabajando bien? Justamente la válvula de regulación me pide que baje la velocidad al 2% de la capacidad total. Entonces, realizo un accionamiento, llega al punto B y retorna automáticamente. Si se da cuenta que cuando llega al punto B, la válvula se acciona y al accionarse permite el paso del aire haciendo que el cilindro sea, o mejor dicho, el vástago del cilindro retorne a su posición de inicio. Es un circuito muy sencillo, ¿sí? Pero muy práctico. Vamos a realizar un ejercicio de similares características, pero aumentando la complejidad. Ahora, el diagrama de fase. El diagrama de fase en la parte baja de esta barra de herramientas, sí, yo tengo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es simplemente colocarlo acá, ¿sí? Le arrastro. Algo importante, recuerde que yo puedo colocar el texto, ¿no? En este caso, este es un cilindro de doble efecto. Ya, estoy copiando nada más para poder colocarles los nombres, ¿no? Esta es una válvula reguladora de caudal. Esta es una válvula 5-2 neumática. Esta es una válvula 3-2
pulsante muelle. Y esta es una válvula 3-2, rodillo, muelle. Accionamiento mecánico, ¿no es cierto? ¿Por qué coloco los nombres? Para que al momento de realizar o poner a correr el diagrama de fase, yo pueda ir evidenciando e identificando cada uno de los elementos, ¿no? Algo importante. Sí, veamos que dice, el accionamiento del circuito debe ser controlada por una válvula de accionamiento palanca con enclavamiento. ¿Sí? Yo le puse una pulsante muelle. Voy a colocarle, cambiarle, le voy a cambiar a una palanca con enclavamiento. ¿Sí? Entonces, una válvula palanca con enclavamiento, muelle. Listo. Obviamente, ¿no es cierto? Voy a empezar a realizar la simulación. Nuevamente. ¿Por qué ahora no regresa el vástago del cilindro? Porque la válvula palanca con enclavamiento está de alguna forma sostenida en la posición normalmente abierta. Si necesito pulsarla otra vez para que regrese. ¿Sí? Se da cuenta cómo actúa de diferente forma a la válvula pulsante muelle, ¿no es cierto? La válvula pulsante muelle necesita solamente de un pulso manual, retorna a su posición inicial, haciendo que el cilindro cumpla el ciclo de trabajo. En cambio, la válvula de enclavamiento, mientras no la desenclave, seguirá accionada impidiendo el retorno del cilindro. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Cada uno de los elementos voy a empezar a arrastrarlo, ¿no es cierto? Yo puedo saber la posición, velocidad, aceleración y fuerza de cada uno de los elementos. Lo que me interesa únicamente es la posición. En este caso voy a ir colocando colores. ¿Sí? Quiero saber cómo se comporta la válvula reguladora de caudal, la válvula 3-2, 5-2, perdón, neumática, la válvula de accionamiento manual. Vamos a ponerle un color azul. Palanca con enclavamiento muelle y obviamente la válvula, perdón, la válvula, ¿qué color? Vamos a poner este color, la válvula 3-2, rodillo muelle. Ahora, al momento de realizar el ensamble, sí se da cuenta que, al momento de hacer la simulación, se da cuenta que está trabajando cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Todos están en posición de inactividad, están desactivados, ¿no es cierto? A excepción de la válvula reguladora de caudal que está trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una válvula que todo el tiempo va a estar trabajando. Lo único que yo hago con esta válvula es abrirla o cerrarla, haciendo que permita mayor paso de aire o menor paso de aire. Es decir, hace que ingrese mayor caudal de aire al sistema, ¿sí? Pero va a estar funcionando todo el tiempo. Ahora lo que yo voy a hacer es el accionamiento. Una segunda fase. Y paro la simulación. Lo que aquí me está mostrando en el caso del cilindro, ¿sí? Como puede darse cuenta, al momento del desplazamiento, la velocidad de accionamiento es menor, por eso se demora más o la línea inclinada es más pronunciada hasta llegar al punto B. Cuando llega al punto B, el retroceso en cambio es mucho más abrupto, es más rápido. ¿Sí? Ahora, cada uno de los elementos, ¿cómo se van comportando? ¿Cuál es la válvula de accionamiento la que primero empieza a funcionar? La válvula 3-2 pulsante muelle. Ya, palanca con enclavamiento muelle, perdón. Al accionar esta válvula, la válvula 5-2 neumática empieza a trabajar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una válvula que se abre o se cierra. ¿Sí? Cuando empieza a activarse esta válvula,
hace que el cilindro empiece a desplazarse. Sí se da cuenta que aquí existe una línea recta, ¿no? Que coincide justo con este punto, el punto en el cual el vástago del cilindro coincide con la válvula rodillo-muelle. Cuando se activa esta válvula, el cilindro empieza a bajar y se desactivan todos los otros elementos. ¿Sí? El tema de los diagramas de fase fue explicado también en la clase anterior, entonces me parece que no va a haber ningún inconveniente para saber interpretar cada uno de estas tendencias, ¿no? Bueno, pues en este caso el ejercicio sería el que lo estoy mostrando, pues me parece que no hay mayor inconveniente, ¿no? Por el momento es todo. Un buen resto del día, jóvenes.